Lo que acabas de ver no es sparring. Es una descarga de frustración personal disfrazada de técnica marcial. He visto a practicantes avanzados lesionarse, no por falta de nivel, sino porque su mente estaba atrapada en un problema personal ajeno, y todo empieza con una simple mentira que nos queremos creer, que el dojo es inmune a los líos sentimentales. Pero vamos a ser sinceros, eso es mentira. Vamos a ser claros. La vida en pareja ya es bastante complicada ahí fuera como para traer el drama al tatami. Y si el problema es de otros, meterse en líos ajenos es el camino más rápido para romper la convivencia. El dojo no es tu psicólogo ni tu red social, es tu espejo. Las dinámicas sentimentales ocultas destruyen la disciplina mucho más rápido que cualquier lesión física. Y lo peor es que esta infección no empieza con una discusión a gritos, sino con un pequeño cambio de actitud muy sutil. Seguro que te interesa saber cuál es ese primer síntoma, ¿verdad? Pues fíjate bien en la forma de saludarse entre tus compañeros y compañeras en el próximo entrenamiento. Escuchemos qué nos puede decir Javier sobre este asunto. Ahí notarás que la tensión ya está flotando en el aire. Solo mira cómo alguien acepta una corrección de mala gana o a quien evita saludar a un compañero antes de entrar al tatami. Lo que ocurre en esos segundos de silencio no viene en los manuales de un arte marcial, es la historia oculta de cómo las relaciones rompen la armonía de un grupo. No hace falta que ocurra una gran traición para que todo empiece a fallar. No siempre pasa, pero a veces cuando un veterano nota un flirteo entre una alumna joven y un practicante nuevo, el ego sabotea la biomecánica. El veterano ya no busca la fluidez en el combate, quiere marcar territorio. Las proyecciones se vuelven bruscas, los agarres demasiado duros y la armonía se rompe porque el objetivo ya no es aprender, sino demostrar quién sigue siendo el jefe en el tatami. Una mecha que los más novatos encienden sin siquiera darse cuenta. Porque basta con ese sutil cambio de comportamiento para transformar el tatami en un entorno incómodo para todos. Y lo curioso es que, aunque el problema es el mismo, no lo vive igual un chaval joven que una persona más madura. ¿Quieres saber cómo cambia esta película según los años que tengas? Javier tiene esa respuesta. Por un lado, los jóvenes suelen vivir sus relaciones de forma más abierta, digital y a veces volátil, generando ondas de choque en redes sociales que terminan salpicando a las clases. Por otro lado, los adultos de más de 30 años suelen buscar en el dojo un refugio de orden, un espacio propio para desconectar de la rutina diaria. Pero cuando un adulto se ve envuelto en una tensión sentimental dentro del tatami, la gestión suele ser silenciosa, madura en apariencia, pero cargada de un orgullo sordo. Y aquí viene el peligro real. ¿Qué pasa cuando ese orgullo oculto de los adultos deja de estar solo en su cabeza y se traslada directamente al cuerpo? Pasa algo físico que nos pone en riesgo a todos. Porque en las artes marciales, la efectividad es física pura. Alineación, palancas y vectores. No se puede fingir. Si te distraes un segundo, la técnica falla. Pero cuando aparece un flirteo o una ruptura mal gestionada entre dos compañeros, el ego contamina la práctica. Te toca entrenar con el chico que le rompió el corazón a la alumna favorita de la escuela, y el saludo inicial ya no es por respeto, es pura hostilidad. Un ejercicio para soltar el cuerpo se convierte en una pelea real. El objetivo ya no es aprender, sino descargar una frustración personal sobre el compañero de turno. Esta alteración en los cuerpos es el síntoma real de un boicot silencioso. ¿Y sabes qué es lo peor de este ambiente tan enrarecido? Que tarde o temprano obliga al resto del dojo a tomar una decisión muy incómoda. Sepamos cuál es. Casi sin querer, el grupo empieza a dividirse en bandos mudos. Te toca entrenar con la persona que está en pleno conflicto con tu mejor amigo del dojo, y el saludo inicial ya no es por respeto, sino por pura incomodidad. Es una situación insostenible, pero aún se puede complicar más. Sí, la intriga aumenta y se vuelve más oscura cuando estas historias sentimentales apuntan hacia más arriba. ¿Qué crees que ocurre cuando la tensión sentimental toca al eslabón más alto de la cadena? Es decir, al propio instructor. Ahí es donde la escuela pierde su alma por completo. Vamos a aclarar esa situación.
Cuando se confunde la autoridad técnica con el magnetismo personal en la cúspide del dojo, la estructura colapsa. Muchos argumentan, somos adultos, tenemos derecho a rehacer nuestra vida donde queramos. Es un argumento válido, pero fuera de estas paredes. Dentro del tatami, esa libertad individual choca de frente con el giri, el verdadero deber marcial. Cuando priorizas tus necesidades afectivas en el entrenamiento, rompes un contrato implícito de respeto mutuo y autocontrol. Si permites que el tatami se use para alimentar el ego personal, el valor de la enseñanza cae a cero y el pacto de confianza se rompe. Llegados a este punto, nos queda una pregunta muy inquietante. ¿Por qué casi todas las soluciones que proponen los maestros para frenar este problema fracasan por completo? Esta es una respuesta a ese dilema. Fracasan porque casi todos buscan culpables externos y recurren a la solución fácil y perezosa: prohibir las parejas por reglamento. Pero las prohibiciones rígidas solo traen más mentiras, sospechas y más tensión. El verdadero problema no es la edad, ni estar soltero, ni estar casado. El problema real es usar el dojo como un analgésico psicológico. El dojo no es tu psicólogo, ni tu red social. Es tu espejo. Muchos entran al tatami buscando desesperadamente el estatus, el afecto o el control que sienten que han perdido en sus vidas fuera de allí. Y este autoengaño nos desvela el secreto más crudo de todo este asunto. ¿Quieres saber qué es lo que realmente define si eres un practicante de verdad o simplemente un farsante? Escucha. Lo define tu capacidad para no usar el dojo como tu terapia personal. El que necesita que un espacio de disciplina le cure los vacíos emocionales se está equivocando de lugar. Eso se resuelve en la vida privada. Un verdadero artista marcial no busca terapia en el tatami, busca un espejo. Al final, las paredes del dojo no entienden de dramas de telenovela, solo te devuelven la calidad de lo que traes dentro. Si tu vida personal es un caos sin límites, tu práctica técnica carecerá de estructura y limpieza, porque tu estado sentimental no cambia la potencia de tu cadera, ni la precisión de tu distancia. Lo que define tu nivel real es la madurez de saber pisar el tatami respetando el espacio común y manteniendo la calma. Es una línea delgada que separa el estancamiento de la maestría. Mi consejo es simple: cuando cruces la puerta del dojo, deja el orgullo en el perchero junto a los zapatos. Si no puedes controlar tus impulsos en el lugar diseñado para el autocontrol, da igual tu grado o tus años de experiencia, estarás entrenando como un principiante. De hecho, ¿sabías que hay otros factores psicológicos a partir de los 40 años, igual de silenciosos que la situación sentimental, que paralizan tu evolución técnica y que la mayoría confunden con simple cansancio físico por estrés? Si quieres saber cómo estos complejos mecanismos de la mente y los conflictos de ego bloquean tu cuerpo y te impiden avanzar en la práctica, tienes que ver nuestro análisis sobre cómo construir una mente fuerte, aplicando una sencilla rutina de 5 minutos diarios. Te lo dejo aquí mismo, en pantalla. Nos vemos en el tatami.